Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefrad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a la investigadora sobre judeo español, la doctora Susi Grus. ¿Qué tal, Susi? Muy bien, gracias. Bueno, hemos tenido la suerte de que estabas de paso, de camino de vuelta a Israel, pero aquí en Madrid has aprovechado el tiempo para investigar, seguir investigando en tu tema, ¿no? Sí, exactamente. Estamos junto con el profesor Shmuel Rafael en una estadía corta en la biblioteca de Tomás Navarro Tomás, en el CSIC, en el Consejo, haciendo una investigación sobre Mijael Moljo, escritor, epígrafo, sobre un trabajo de investigación sobre su emblemático libro Usos y costumbres de los sefaradíes de Salónica, escrito y publicado en 1950 aquí en Madrid. ¿Publicado originalmente aquí en Madrid o la intención de Moljo era publicarlo en Salónica? No tenemos muy claro. El manuscrito fue escrito antes de la guerra y por lo visto lo llevó consigo en su escape de la ciudad de Salónica, y cuando terminó la guerra tuvo contactos con el profesor Pérez Castro de Arias Montano, quien tradujo el libro y lo publicó en 1950. O sea que el libro que está publicado está en español. Sí, por supuesto. Pero fue escrito en judeo español. No, fue escrito en francés. Ah, en francés. Y sí que habla sobre el judeo español. Sí. Y sobre la cultura del judeo español. Podríamos decir que es un libro enciclopédico que trae también capítulos sobre el folclore, sobre la educación, sobre la familia, sobre instituciones, todas las cosas que en definitiva fueron la vida de los judíos de Salónica por más de 400 años. Uh-huh. ¿Y cuál es el terreno, sabiendo que ya lo que tenía que decir Moljo lo dijo en su libro, qué es lo que vosotros investigáis? Bueno, ante todo, Moljo también alcanzó a donar en vida lo que hoy día se llama Fondo Moljo, en donde se encuentran en custodia de la biblioteca no solamente libros, manuscritos, sino toda la correspondencia que mantuvo y que pudo rescatar. Y los entretelones de la publicación que llevó a Arias Montano publicar el libro. Muchas preguntas que daremos su respuesta cuando publiquemos en Israel la versión en hebreo de Usos y Costumbres, y también un trabajo monográfico sobre Moljo. Uh-huh. Bueno, citabas que habías venido con el profesor Shmuel Rafael. Es el director en la Universidad de Bar Ilan de los estudios sobre judeo español, ¿no? Sí, hace cosa de 15 años se fundó el Centro Naimé y Yoshua Salti para los estudios del ladino. El señor y la señora Salti son los sponsoring del centro. El centro ha emitido también publicaciones, tiene actividades extracurriculares, y también tenemos el honor de tener ya con nosotros 10 doctores en judeo, especialistas en judeo español en varios fields, en varios campos. Es un número bastante destacado en el Departamento de Literatura del Pueblo Judío de la Universidad de Bar Ilan. Uh-huh. Bueno, digamos que los estudios judeo-español, sobre judeo español, tienen presencia en algunas universidades de Israel, pero no en todas partes. ¿Cuáles son las más destacadas? Bueno, voy a decir que la más destacada es la del Centro Salti, ¿no? Evidentemente, porque aparte Bar Ilan es la universidad que, digamos, de alguna manera también está más vinculada al tema judío en general, ¿no?
Podríamos decir, hace varios años el Departamento de Literatura Hebrea optó por llamarse el Departamento de Literatura del Pueblo Judío, por lo cual los idiomas judíos como ser el yiddish, el ladino, el judeo-árabe, tienen sus propios digamos, sino departamentos, sus propios centros, con otro tipo de enfoque, aparte de la literatura hebrea, por supuesto, moderna, antigua, medieval, etcétera, etcétera. El otro centro que también trabaja es el Centro Moshe David Gaon en la Universidad de Beersheba y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un poco de actividad que la sigue, por supuesto, el profesor David Bunis. En algún momento hubo actividad en la Universidad de Haifa y en la Universidad de Tel Aviv, pero esa actividad está como acallada. No tenemos que olvidar la Rashut, la Autoridad Nacional del Ladino, que está ahora desde que Navon no está con nosotros, está dirigida por profesor Tamar Alexander. Uh-huh. Que es de la Universidad del Negev. Que era de la Universidad del Negev y que fue también la fundadora y la directora del Centro Gaon. Uh-huh. ¿Cómo valoras tú que está el estado de los estudios en judeo español, aparte de estos doctores que han salido? ¿Hay interés? ¿El interés es creciente, decreciente? Porque, bueno, estabas mencionando a la Autoridad Nacional del Ladino, pues eso fue una iniciativa creo que hace unos 15 o 20 años. Más. Que se fundaron dos, una para el yiddish y paralelamente para el judeo español, uh-huh. Y que hace 2 años hubo un poquito, políticamente querían aunar a todas porque ellas no incluían a otras minorías lingüísticas o culturales que entendieron la necesidad de también, recibir los presupuestos deseados, ¿no? Pero eso fue acallado y, por suerte, están trabajando a full, digamos. Uh-huh. ¿Y la sociedad israelí hoy en día está más abierta a valorar o poner en valor, como se dice ahora de moda, esas raíces, sefardíes o ashkenazíes, en otro caso del yiddish? ¿O es algo que con la vida moderna y la globalización pues se está perdiendo de todas maneras? Ya no hablo de gente que lo hable como lengua materna, que eso evidentemente es un proceso ineludible, pero sí que el interés que igual había hace 20 años sigue existiendo hoy en día. Pienso que el interés es mucho más grande. O sea, hace 20 años la sociedad, más de 20 años ya estaba bastante abierta, pero hace 30 años la sociedad israelí seguía con Yehudit Daber Ivrit, habla el hebreo. Tú sabes también de tu experiencia que en los kibutzim, por ejemplo, los padres no hablaban a sus hijos en el idioma natal de ellos y nosotros hablamos hasta con mis nietos en español, porque hoy día el mundo la globalización lleva a que todo el mundo acepte también otras lenguas. El hebreo está suficientemente enraizado y es suficientemente fuerte que no tiene ningún peligro de desaparecer. La apertura hacia otras lenguas y sobre todo hacia las lenguas judías está muy bien visto. Hay muchos cursos, no solamente en yiddish, sino también en ladino. En nuestro departamento, en nuestro centro, tenemos cursos para principiantes y cursos para adelantados. Inclusive tenemos encuentros semanales en donde se leen textos escritos en Rashi, escritos en letras hebreas según la tradición del judeo español hasta principio de siglo, que pasó al alfabeto latino. La música está muy desarrollada. Hoy día no tengo ni que decir que hay conciertos o hay algunos que son más tradicionales, menos tradicionales, algunos que el contacto con el judeo español no tiene nada que ver, pero se venden como si fuera música sefaradí. Lo que dices de gente
podríamos decir, la gente aedada sí, tiene la lengua mater sí ladino y la está aflorando. Sus hijos la están aprendiendo. Y con toda la legalización o con toda esta marcha hacia obtener la ciudadanía española, también un certificado sobre el conocimiento de la lengua y de la cultura sefaradí podría llegar a ser otro documento más que fortalezca la entrega de la ciudadanía por parte de España. Uh-huh. O sea que sí que el interés es creciente. Vamos a volver a tu tema de estudio, pero antes una pregunta un poco personal. Tú te hemos presentado como Susi Cruz. ¿Tu apellido de soltera cuál eres? Uberman. Uberman. Tampoco es muy sefardí. Ya hemos oído, o si no, se habrá podido deducir que eres argentina, que eres judía ashkenazí. Como dice la canción, que es una chica como tú en un lugar como este. ¿Cómo llegaste tú al tema del ladino, que en tu caso no es reivindicar tus raíces? Sí, pero bueno, todavía hasta los 120 tendré tiempo de reivindicarlo. O sea, mis raíces en yiddish. Llegué al país a los 20 años y como docente empecé a trabajar en el Ministerio de Educación como en hebreo. Y al año siguiente fui aceptada o entré a estudiar en el Departamento de Literatura en la Universidad de Barilán y terminé mi BA en Literatura Hebrea. Cuando los niños crecieron, decidí que regresaría al banco de estudios para completar una asignatura pendiente que tenía. Y pensé que hubiese sido muy interesante aprovechar los idiomas, las lenguas que sabía, o sea, el hebreo, el yiddish y el español para hacer una pequeña adaptación al ladino. Y es así como me presenté para hacer mi segundo título. Y el profesor Rafael me pescó. El mismo que está aquí en Madrid contigo. El mismo que está en Madrid conmigo, sí. Me pescó, como siempre cuenta él, en el pasillo del Departamento de Literatura y con estas palabras resolvió el dilema. El yiddish se arreglará muy bien sin ti. Y entonces empecé a trabajar con él para mi... El judío español no podía esperar. El judío español, bueno, no podía esperar, sí, parece que no. Y bueno, inmediatamente me puse a trabajar en mi tesis, en mi maestría, que fueron los primeros pasos para conocer a Mijael Moljo, con ese libro emblemático que ahora estamos haciendo una investigación más profunda, Usos y Costumbres, y lo comparé con una novela escrita por otro escritor, investigador, folclorista saloniciense que se llamaba Enrique Saporta y Bella, que escribió una novela llamada En torno de la Torre Blanca en ladino. En 1989 fue publicada en París. Y hizo una comparación entre el genre, el género de la novela, y el género más enciclopedista que proponía Moljo. Uh-huh. Bueno, y de allí también luego, eso era el máster, y como dijimos al principio, te presentamos, eres doctora, o sea que también has hecho una tesis doctoral. ¿Sobre alguno de ellos? No sobre uno de ellos, sino con alguien que tuvo relación con ellos. Que también era de Salónica. Que también era de Salónica. ¿Ya han puesto una calle en Salónica tu nombre? Todavía no, y no creo que la tengan. En realidad, sí, en realidad siempre esto me ha llevado a investigar a escritores
escritores en judeo-español contemporáneos, poco antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es así como llegué a una vasta línea de amigos, así como los llamo, que está Moljo, Saporta y Bella, Ben Rubí, Esther Morgués Algrante, y sobre el cual hice mi tesis doctoral es Yehuda Haim Perahia Acohen, sobreviviente del Holocausto, que escribió, digamos, para el cajón y publicó muy poco, más de 49 poemas, 13 novelas, cientos de artículos que fueron publicados en distintos periódicos, no de gran difusión, por supuesto. Y que después de la guerra fue dirigente espiritual o, digamos, como un rabino para las pequeñas comunidades que habían quedado después de la Shoah en Tracia y en Macedonia Oriental. Así que bueno, has recorrido, como decimos, la vida del, podríamos decirlo, la caída y el renacimiento de Salónica, porque la caída, evidentemente, en tiempos de la Shoah fue tremenda el golpe que recibió esa comunidad, y el renacimiento fue de los personajes que habían sido de Salónica, pero ya no en Salónica, ¿no? Muy difícil hablar de un resurgimiento. Salónica ha quedado en la memoria o en los libros o en los pocos que tuvieron la visión de llegar a Israel antes de y la suerte, ¿no?, de llegar a Israel. No podría decir que mi trabajo investigativo rescata a todos esos años de escritura, de los últimos años de escritura en judeo-español, que todavía que gozaba de una literatura rica, de una lengua, digamos, fructífera y fluvial, que, bueno, que se terminó por muchas razones, no solamente la Shoah, sino el surgimiento del Estado de Israel, las migraciones masivas, bueno. La influencia de otros idiomas, por ejemplo, el francés. Sí, pero eso es anterior. Y este profesor tuyo, Shmuel Rafael, ¿es de origen de Salónica? Sí, su padre es salonicense, su madre justamente no. Pero como se dice aquí en España, no sé si en Salónica, pero la cabra tira al monte, se dice aquí. Bueno, sí, parece que sí. Pero he tratado también a varios personajes, uno de Estambul y el otro de Esmirna, o sea que... Bueno, pero como personajes un poco satelitales, ¿no? Sí. Otra de las, cuando te había dicho que hasta los 120 espero poder también mi parte ashkenazí, estoy haciendo algunos trabajos comparativos entre el yiddish y el ladino, sobre Sholem Aleichem, que fue traducido al ladino, comparado con los originales en yiddish, y también en periódicos escritos en yiddish y las mismas noticias escritas en ladino, a forma de comparación, y algo muy, especial que amé, que se ha escrito en yiddish sobre los sefaradíes, ¿no? Y rompo muchos mitos. Bueno, pues estaremos esperando esas noticias de esas miradas mutuas que han habido entre esos mundos, que por otra parte, bueno, en Israel hoy en día es una separación que parecía superada, pero que la gente está recuperando, ¿no?, un poquito el orgullo de que su familia es de aquí o es de allá. También quería marcar la diferencia que antes comentábamos en cómo se investigan estas cosas en España o en Israel, porque claro, hablamos de una cultura que es judeo-española y me señalabas que digamos que en España están un poco más por la parte española, vosotros por la parte judía, de los mismos autores, los mismos textos. Bueno, no es tan así dicotómico.
pero por supuesto que nuestra intención es rescatar la parte judía o la parte de identidad judía por intermedio del judeo español, y que por supuesto y naturalmente en España el ladino o el judeo español es una de las tantas variantes del español. O sea, no, pero aquí se han hecho trabajos estupendos, magníficos, no solamente en lengua, sino sobre el Meam Loés, sobre literatura escrita rabínica. No, no podríamos decir que es una diferencia dicotómica. No. Pues vamos a quedarnos con estas palabras de este interés universal por las lenguas judías y por tu deseo que hasta los 120, que falta mucho, pues logres también investigar sobre estos temas y a ver si descubres más casos de estos, de miradas mutuas, que realmente es el tema que menos se conoce, ¿no? Y sobre el que menos se ha hablado. Muchas gracias, Susi Gruz, por haber estado aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias a ti.